A través de este webinar explicaré los puntos esenciales del módulo piezas soldadas, mediante el cual perfeccionaremos el diseño y la fabricación de estructuras, marcos y bases que conforman el esqueleto principal de los productos desarrollados en diferentes sectores industriales. Con estas herramientas, SolidWorks acelera el proceso de diseño ahorrando tiempo, disminuyendo costos de retrabajos y por consecuente aumentando la productividad. A continuación, presentaré la agenda del día. Como primer punto, explicaré brevemente el método de modelado que se utiliza actualmente en muchas de las empresas para el diseño y fabricación de estructuras soldadas. En el segundo punto, hablaré de los principales problemas que presenta el modelado tradicional de estructuras. Siguiendo la agenda, observarán la propuesta que ofrece SolidWorks para mejorar el proceso de diseño y fabricación. En el cuarto punto, nos adentraremos en la interfaz de SolidWorks para mostrar las herramientas con las cuales podremos lograr esta mejora en el proceso de diseño. Para ello, utilizaré un caso de estudio específico en el cual podrán observar los principales aspectos de las herramientas del módulo piezas soldadas. En el quinto punto, explicaré las ventajas de trabajar con las herramientas que ofrece SolidWorks. Al final tendremos un pequeño resumen y concluiremos el webinar con la sección de preguntas y respuestas. Hoy en día, el diseño de estructuras soldadas juega un papel importante como un complemento de nuestro producto principal, desde un sistema de almacenaje, un soporte para el equipo principal y hasta la protección y seguridad del usuario. Por ello, la importancia de diseñar la estructura de manera rápida y sencilla, ganando tiempo para el diseño del producto principal o para el análisis de algún otro detalle de fabricación de la estructura. El método tradicional que utiliza los sistemas CAD en 2 dimensiones es generar las vistas necesarias para que la estructura pueda ser fabricada. Un método rápido, aunque complejo, y puede que no llegue a comunicar de manera correcta todos los detalles de fabricación para la estructura. Para los sistemas CAD en 3D, el método que se utiliza es generar las piezas individuales y juntarlas en un ensamblaje. Un método en el que se tiene que generar de manera individual todos los cortes y los detalles para que los elementos empalmen correctamente en el ensamblaje. Continuaremos con el punto número 2 de la agenda. Ahora veremos esos problemas principales o los problemas típicos al utilizar el proceso tradicional de modelado. A continuación, enumero algunos de los principales problemas que enfrenta el método tradicional. Al generar vistas en 2D o elementos individuales, se consume mucho tiempo en el diseño que todavía tiene que ser analizado a detalle para comprobar que puede ser ensamblado correctamente. La generación de ingeniería de detalle es un reto aún más complicado, ya que hablamos de una cantidad considerable de elementos que constituyen una estructura. Lo más común es que se entreguen planos generales y que el detalle de uniones o de cortes se realice a experiencia del agente de producción o con diferentes pruebas, lo cual genera un costo adicional y tiempos de producción. Si el diseño y el detalle de la estructura es complicado, imaginen la dificultad que presenta el realizar un cambio de diseño. La estructura o la ingeniería de detalle lleva consigo la generación de un listado de cortes o de una lista de materiales, con las cuales sabremos cuánto material necesitamos para fabricar la estructura. Generalmente esto se realiza de manera manual y puede presentar muchas complicaciones por la cantidad de piezas que contiene una estructura. Explicados los puntos anteriores, podemos pasar al siguiente punto de la agenda, la propuesta de proceso mejorado que ofrece SolidWorks. SolidWorks ofrece la funcionalidad para el diseño de piezas soldadas, la cual nos va a permitir diseñar una estructura como una pieza multicuerpo, en donde únicamente vamos a croquisar el marco o la sección a través de la cual se van a barrer los perfiles estructurales. Vamos a agregar estos perfiles estructurales en base a los miembros o a los grupos de segmentos de croquis. Añadiremos también elementos como cartabones y tapas en los extremos para complementar nuestra estructura. Trabajamos con líneas de croquis en 2D o 3D, las cuales van a funcionar como las guías para los perfiles estructurales. Contamos con una biblioteca de diseño de perfiles basados en los principales estándares comerciales e incluso podemos trabajar con perfiles completamente personalizados. Podemos generar una vista de dibujo o un detalle de la estructura general o de algún elemento individual, nutriendo este dibujo con las listas de cortes o vistas de detalles. También potencializamos la herramienta el proceso con las herramientas que harán más fácil y sencillo el diseño de estructuras. Herramientas como recortar y extender que nos permiten manipular los elementos individuales o en grupo. Asimismo, se pueden aplicar cordones de soldadura con la información necesaria para su procesamiento. La generación de placas de refuerzo, cartabones y tapas en los extremos
de los perfiles son herramientas complementarias que facilitarán el diseño. Explicada la propuesta, vamos a pasar ahora a la presentación o la demostración de las herramientas de SolidWorks que nos van a permitir diseñar las estructuras. Como lo mencioné al principio, utilizaré las diferentes etapas del diseño de un mezanín para mostrar las principales herramientas del módulo de piezas soldadas. Un mezanín es un elemento que en su mayoría está configurado por diversos miembros estructurales, como canales, PTRs, tubos, etc. Y sirve para generar un espacio auxiliar en las plantas de producción. Su uso más común es para el almacenaje de productos terminados. Voy a trasladarme a la interfaz de SolidWorks para comenzar el diseño, las etapas del diseño de esta estructura. Ahora nos encontramos en la interfaz de SolidWorks y tengo este archivo con un croquis 3D que contiene la estructura principal de nuestra estructura o las medidas exteriores de la estructura. Lo primero que vamos a hacer es activar la pestaña de piezas soldadas. Recuerden que para ello vamos a dar un clic derecho sobre alguna de las pestañas del administrador de comandos y vamos a seleccionar la pestaña de piezas soldadas. Lo segundo que vamos a hacer va a ser presionar el botón de pieza soldada. Esto servirá para indicarle a SolidWorks que trabajaré con miembros estructurales. Se presentan dos cambios interesantes en la interfaz de SolidWorks. El primero de ellos es este folder de lista de cortes. Ahora el folder de sólidos con el que estamos acostumbrados a trabajar se convierte en este listado de cortes, donde todos los elementos con características similares se van a agrupar. El otro cambio interesante es esta operación de pieza soldada. Cuando esta operación está presente, SolidWorks está preparado para trabajar en el ambiente correcto de estructuras, con lo cual se van a habilitar todas las herramientas necesarias para poder generar una estructura con miembros estructurales. Comenzaré con la parte superior de este elemento. Esta parte superior será la que formará como tal el soporte para el piso del mezanín. Para ello voy a utilizar la operación principal de las estructuras, un miembro estructural. Activaré la operación y lo primero que me va a pedir el software va a generar o va a ser seleccionar un estándar. Este estándar o de manera predeterminada SolidWorks se instala con dos estándares, el estándar ANSI y el estándar ISO. Sin embargo, estos estándares con los cuales está instalado de manera predeterminada SolidWorks cuentan con algunos ejemplos. Si ustedes ya han trabajado con esta herramienta o la han visto en alguna ocasión, se darán cuenta que las herramientas predeterminadas o las bibliotecas predeterminadas únicamente cuentan con algunos ejemplos. La manera para poder descargar las bibliotecas completas se encuentra en la biblioteca de diseño. En el contenido de SolidWorks, la carpeta de Weldments o piezas soldadas, y aquí ustedes van a poder descargar todos los estándares principales con la biblioteca completa de los perfiles generados. Para hacerlo únicamente van a presionar la tecla de control, mantenerla presionada y dar un clic sobre el estándar deseado. Esto va a descargar un archivo zip con todos los perfiles estructurales de este estándar comercial. El método para poder darlos de alta y utilizarlos con SolidWorks lo vamos a ver más adelante cuando generemos el perfil personalizado. Bien, continuando con nuestra estructura, voy a seleccionar un estándar ANSI, voy a seleccionar un tipo, observen el listado o todos los diferentes tipos de estructuras, de miembros estructurales que tenemos disponibles. Voy a seleccionar un canal C y un tamaño adecuado para poder generar esta estructura. Lo siguiente será seleccionar los grupos de entidades que yo quiero generar. Existen dos formas de hacerlo. Una de ellas es mediante grupos de líneas conectadas entre sí y el otro es un grupo de líneas paralelas. En este caso voy a seleccionar un grupo de líneas conectadas entre sí y voy a seleccionar las herramientas o las líneas de la parte superior de la estructura. Voy a aceptar las condiciones para poder visualizar de manera gráfica qué es lo que genera SolidWorks. Si ustedes observan, lo que se está generando es un elemento barrido a través de estas líneas que yo seleccioné. Ahora, yo requiero para esta estructura que el perfil o la vista plana de este canal quede por la parte interna de la estructura. Lo que voy a hacer es aplicar un ángulo de rotación a este grupo para posicionarlo de manera correcta. Ahora observen que el perfil queda por la parte de afuera. Lo que voy a hacer a continuación va a ser ajustar
esta estructura para que mantenga o para que respete las medidas exteriores del elemento. Esto lo voy a hacer con el comando ubicar perfil, que está colocado en la parte inferior de la operación, y lo que voy a hacer es seleccionar un punto del exterior del perfil. Lo coloco, voy a aceptar las condiciones nuevamente y observen ahora lo que ha generado esta herramienta. Si selecciono el croquis, ahora estoy respetando las medidas exteriores que he colocado desde el principio. Bien, ahora lo que voy a hacer, observen que las esquinas o los tramos de cada uno de los segmentos, de este lado derecho está completamente extendido este canal y del lado izquierdo está recortado en este extremo por el elemento que viene en este sentido. ¿Qué pasaría si yo requiero que completamente este elemento que viene en este sentido quede extendido por ambos lados? Para ello voy a utilizar lo que llamamos tratamiento de esquina. Voy a editar la operación y primeramente tenemos tres formas de poder editar estas esquinas. Inglete, que nos va a generar un corte a 45 en cada una de las intersecciones o esquinas de los perfiles de líneas. Observen el resultado. Me va a entregar un resultado más o menos como esto. Y tengo un extremo a tope 1, que lo que va a hacer es lo que visualizamos en pantalla, y un extremo a tope 2. Nuevamente, retomando el ejemplo, ¿qué pasaría si yo requiero que de los dos lados quede completamente extendido este perfil? Lo que voy a hacer es nuevamente activar el tratamiento de esquinas, pero ahora lo voy a hacer de manera individual. Observen que al principio va a aparecer, o en cada esquina, cada intersección de las líneas de croquis, van a aparecer estas esferas en color rosa. Lo que voy a hacer es seleccionar la que necesite modificar y va a abrir un cuadro que llamamos el cuadro de tratamientos de esquina individual. En este caso únicamente lo que voy a hacer es cambiar el tipo de tratamiento de esquina, generando el resultado que yo requiero. Observen que ahora el elemento está extendido de este lado y está extendido también en este otro extremo. Bien, para finalizar esta etapa voy a guardar y cerrar este primer ejercicio y voy a colocarme en la siguiente etapa, donde tengo generados algunos miembros estructurales más. Se agregó una operación de miembro estructural diferente. Observen que en mi árbol de operaciones tengo una operación más, con la cual generé el emparrillado interno para el soporte del piso del mezanín. En este caso, es importante mencionarles que cada que ustedes trabajen con diferentes perfiles, se va a tener que generar una operación de miembro estructural diferente. Esto para que el software identifique o haga la diferencia entre ambos perfiles y se pueda generar de manera correcta. Esta operación trabaja con dos grupos de líneas. En este caso observen que el grupo 1 mantiene las líneas que vienen en este sentido y el grupo de líneas 2 viene en este otro sentido. Voy a aceptar las condiciones y vamos a observar algo interesante. Observen que el grupo de líneas 1 o los elementos del grupo 1 están completamente extendidos de inicio a fin y los elementos del grupo 2 están cortados en cada una de las intersecciones que se generan con el grupo de líneas 1. Esto en cada operación o cada que nosotros trabajemos diferentes grupos en una misma operación, los cortes se realizarán de manera automática. Si yo requiriera que en alguno de estos puntos, por ejemplo en esta sección, yo requeriría que en esta sección el elemento 2 sea el que tiene la preferencia, voy a utilizar lo que llamamos en este caso orden de recorte. Entro al tratamiento de esquina individual en ese punto específico y observen ahora algo interesante. El grupo 1 tiene un orden de recorte 1 y el grupo 2 tiene un orden de recorte 2. Lo que voy a hacer es modificar este orden, cambiar el grupo 1 a 2 y el grupo 2 a un orden 1. Acepto las condiciones y ahora observen el resultado. En este caso ahora mi elemento del grupo 2 está completamente extendido en esta sección de la estructura y el grupo 1 se corta de manera automática. Voy a mostrar el croquis principal y voy a generar una operación más de miembro estructural para colocar una de las 4 patas de nuestra estructura. Voy a utilizar el miembro estructural, nuevamente voy a seleccionar un estándar ANSI en pulgadas y voy a colocar un PTR cuadrado en este caso, con las medidas necesarias
para poder colocar este elemento. Selecciono la línea. Nuevamente observen algo particular. Cada que nosotros ubiquemos o generemos un perfil nuevo, el punto del centro de ese perfil va a ser el punto predeterminado por el cual se va a barrer el perfil. Si alcanzan a observar, está colocado el cuadrado exactamente en el centro. Para poder ubicar o para poder cambiar esa ubicación, voy a utilizar nuevamente ubicar perfil. Y voy a seleccionar una de las esquinas exteriores para poder meterlo y que quede completamente por dentro de mis medidas exteriores. Acepto las condiciones y observen algo interesante. En este caso, al momento de trabajar con dos operaciones diferentes de miembro estructural, estas herramientas o estos miembros estructurales no se van a cortar de manera automática. Por el momento esconderé este elemento para poder generar en la esquina de este lado, para poder generar en esta esquina un cartabón. En este caso, el cartabón me servirá como una placa de refuerzo para poder generar esa intersección entre los dos canales. La herramienta está colocada en la parte media del administrador de comandos y lo que voy a hacer es seleccionar primeramente las dos caras que formarán el límite para poder generar esta placa de refuerzo. Posteriormente voy a seleccionar un perfil poligonal y voy a colocar las dimensiones necesarias para poder generar esta herramienta. En la parte inferior voy a colocar un espesor y voy a colocar una dirección. La dirección que tenemos es un lado interior. Voy a acercar un poco para que se alcance a observar esta parte. Lado interior, plano medio y lado exterior. ¿Vale? Voy a colocar el lado interior y en la parte de abajo voy a colocar la ubicación para esta herramienta. El punto inicial va a ser la parte de abajo o la línea que delimita la cara en la parte inferior. La parte media es la que ya veíamos, la ubicación en la parte media de las dos caras. Y el punto de la parte final es la sección en la parte de arriba. Voy a colocarlo ahorita por el momento en la parte inferior. Acepto las condiciones. Voy a colocarme nuevamente en una vista isométrica y voy a mostrar el sólido que tenía. Ahora lo que requiero es generar una placa de anclaje en la parte inferior de este elemento. Voy a generar simplemente lo que es un croquis en el plano planta y voy a empezar a generar la geometría para poder generar esa placa de anclaje. Aquí algo importante, cuando ustedes requieran generar una operación que es estándar, como es esta placa de anclaje que vamos a generar, es importante mencionarles que van a utilizar operaciones estándar u operaciones que en este caso es como una saliente normal. Voy a definir el croquis con algunas cotas y algunas relaciones y voy a aplicar una operación de saliente normal, tal cual como lo hacemos en las piezas o en los sólidos normales con los cuales estamos acostumbrados a trabajar. Aplico la operación y observen algo interesante. Primeramente déjenme colocar un espesor para que se alcance a ver un poco más. Observen este detalle, aunque los elementos están interfiriendo entre sí, es decir, esta placa va a entrar dentro del PTR, la casilla de fusionar resultado está desactivada. Esto es una de las características de miembros estructurales y hay que tener mucho cuidado con esta casilla. ¿Qué pasaría si yo activo la casilla? Estos dos elementos, tanto la placa como el PTR, van a ser tomados como un miembro único. Si esto, o más bien, esto no es conveniente para mi estructura, ya que lo que yo requiero es que el PTR se quede tomado como un elemento individual y la placa de anclaje que quede como un elemento más. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado, la voy a dejar desactivada por el momento. Acepto las condiciones y ahora lo que me falta es reportar este elemento. De manera manual podría ser algo muy tedioso el tener que generar un croquis tal vez sobre esta cara y generar un recorte para que quede completamente empalmado. Con las herramientas de piezas soldadas yo lo puedo hacer de manera muy sencilla utilizando la herramienta recortar extender. Simplemente voy a seleccionar el sólido que requiero recortar y voy a generar en este caso los límites con los cuales quiero recortar ese sólido. Seleccionaré la cara superior de la placa de anclaje y voy a seleccionar la cara inferior del cartabón. Algo interesante o algo importante sale dentro de esta herramienta. Observen estos mensajes que aparecen con un estado de mantener o rechazar. Hay que tener mucho cuidado también al utilizar este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque en este caso observen que las secciones que tienen mantener está la previsualización completa, mientras que las secciones que tienen el estado de rechazar van a tener una especie como de previsualización en fantasma. Esto quiere decir que esta sección del elemento
no se va a colocar o se va a recortar de manera manual con este límite que coloqué. Entonces, una recomendación, siempre que utilicen la herramienta, verifiquen que los estados estén correctamente. En este caso, la única sección que quiero mantener es la parte media entre estos dos límites. Las otras dos deben de estar en estado de rechazar. Por el momento está correcta mi herramienta, lo que voy a hacer es aceptar y observar el resultado. Voy a seleccionar esta cara para que se alcance a ver el límite. Observen que el límite ya llega hasta la cara superior de la placa de anclaje. Y en la parte de abajo del cartabón únicamente está llegando hasta este límite que yo seleccioné. Ahora voy a hacer uso de una de las grandes ventajas de SolidWorks, utilizar la simetría con mis operaciones. En este caso, esta pata, yo sé que este mismo arreglo, el cartabón, el perfil estructural que es el PTR y la placa de anclaje, tiene que estar colocada en los 4 puntos de soporte de esta estructura. Lo que voy a hacer es ir al comando de operaciones, seleccionar una operación de simetría y voy a seleccionar uno de los dos planos, en este caso el plano lateral, con la opción de sólidos. Esto es importante también mencionarlo. Recuerden que al trabajar con piezas soldadas voy a utilizar sólidos o son piezas multicuerpos, por lo que cada operación que yo realice en este elemento es una operación de sólido. ¿Vale? Pues voy a utilizar la operación o la opción de sólidos y voy a seleccionar el conjunto de sólidos que quiero pasar hacia el otro lado. Los pasé de manera muy rápida y sencilla. Ahora voy a seleccionar el otro plano, activo la simetría y nuevamente voy a seleccionar el conjunto de sólidos que requiero para transformar o para pasar hacia el otro lado. Listo. En este caso ya generé rápidamente lo que son los 4 soportes. Cada uno de ellos cuenta con el mismo arreglo, un cartabón, el perfil estructural y la placa de anclaje. Voy a guardar por último esta otra etapa de la estructura y voy a abrir un ejercicio más o una etapa más de la herramienta donde ya tengo generado algún otro, tengo generado esta parte o esta sección de las escaleras con este croquis que lo que va a hacer es generarme, en este caso, los perfiles para una escalera. Para completar esta estructura vamos a utilizar un perfil personalizado. Generaremos un perfil de una tabla para generar estos escalones de los cuales les estoy comentando. Para generar un perfil personalizado voy a abrir un nuevo documento, en este caso va a ser un documento en pulgadas, y voy a generar un croquis en el plano frontal. Generaré un rectángulo de centros con el centro ubicado en el origen. Recuerden que el origen es importante porque es el punto predeterminado sobre el cual se van a barrer los elementos al momento de utilizarlos en las piezas soldadas o en los miembros estructurales. Voy a colocar algunas dimensiones. En este caso voy a colocarles también aquí un nombre. Esto me servirá más adelante, al momento de que genere alguna configuración de este elemento. Voy a colocar el nombre de largo y de este lado voy a colocar el nombre de ancho a la cota y voy a colocar 1,5 pulgadas. Ya que lo tengo definido, voy a salir de la edición del croquis. Voy a salir de la edición del croquis y antes de guardarlo voy a regresar, o permítanme regresar a la presentación para explicar un punto importante. Cuando nosotros generamos perfiles personalizados, existe una estructura específica para guardar este perfil personalizado. Existen dos tipos de perfiles, un perfil sin configuraciones, que lo que vamos a necesitar tener es esta siguiente estructura. Una carpeta principal que funcione como el estándar en mi operación de miembro estructural, una subcarpeta que funcione como el tipo y los archivos de perfiles individuales para cada uno de los tamaños que yo voy a poder seleccionar en la lista de tamaños. Para los perfiles con configuraciones existe esta otra estructura. En este caso la única diferencia es que no va a existir una subcarpeta. Cuando yo tengo un perfil con configuraciones voy a tener una carpeta que me va a funcionar como el estándar, solo en esta parte, un archivo de perfil que me va a funcionar como el tipo y las configuraciones pertenecientes a este archivo me van a funcionar como los tamaños. La manera más práctica de hacer este elemento o la manera más práctica de generar lo que son los perfiles es mediante el uso de perfiles con configuraciones y esto se realiza de la siguiente manera. Voy a regresar a nuestro archivo de perfil, doy un clic derecho sobre el croquis 1
y voy a seleccionar configurar operación. En este caso voy a mostrar las cotas. Observen que aquí ya están nombradas o están identificadas con el nombre que yo coloqué: ancho, largo y ancho. Renombro la configuración de default. En este caso le voy a colocar un nombre un poco más acorde a lo que va a ser el tamaño de esta tabla. En este caso le voy a colocar el nombre de 8 por 1,5 pulgadas. Acepto y voy a generar una nueva configuración, que en este caso va a ser una configuración de 10 por 2 pulgadas. Cambio las configuraciones. En este caso recuerden que esta son 2 pulgadas y para acá son 10 pulgadas. Voy a agregar alguna descripción más. En este caso voy a generar una nueva descripción de estos elementos, lo cual me va a ayudar a generar una lista de cortes más específica. Le voy a colocar tabla de 8 por 1 pulgada, 8 por 1,5, perdón. 8 por 1,5 pulgadas. Y en la parte de abajo voy a seleccionar o voy a colocarle tabla de 10 por 2 pulgadas. Esto es un paso que no es necesario para poder generar el perfil personalizado. Sin embargo, son pasos que me van a ayudar a poder generar un listado más acorde a lo que yo necesito. Voy a colocarle un nombre a la tabla para poder guardarla, y en dado caso de que requiera generar alguna otra configuración en un momento posterior, lo que voy a hacer es reutilizar esta información. Aplico y acepto. Y ahora sí, pongan atención en esto siguiente. Voy a generar el proceso para poder guardar este perfil y utilizarlo mediante la operación de miembro estructural. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que estemos fuera de la edición del croquis, y lo siguiente voy a hacer es seleccionar la operación de croquis desde el árbol de operaciones. Voy al comando de guardar como, selecciono el tipo de archivo. En este caso el tipo de archivo va a ser libfitpart u operación, pieza de operación de librería. Selecciono y voy a seleccionar la ubicación de guardado. En este caso yo ya tengo una ubicación en el escritorio. Tengo una carpeta para este webinar llamada Webinar Estructuras. Dentro de esta carpeta tengo otra carpeta que se llama Perfiles Personalizados. Esta carpeta va a funcionar como la carpeta de mi estándar, y como tengo un perfil configurado o con configuraciones, lo que voy a hacer es guardar dentro de esta carpeta mi archivo de perfil con el nombre de tablas en este caso. Tengan cuidado aquí, observen o verifiquen siempre que el tipo de archivo no se haya cambiado. Una vez que verificamos esto, guardamos el archivo. Voy a reconstruirlo para no tener ningún problema. Y si realizamos este procedimiento de manera correcta, lo que va a aparecer es una L en el croquis o en el símbolo del croquis. Esto quiere decir que la pieza ya es una operación de librería y que hicimos los pasos correctos o necesarios para poder utilizar este perfil. Lo voy a cerrar y vamos a regresar a nuestra estructura. Ahora, ya que regresamos a la estructura, hay un paso más por hacer para poder dar de alta este perfil. Este paso es el mismo procedimiento para cualquier perfil que ustedes creen o el que descarguen de la biblioteca de diseño. En este caso voy a ir a las opciones del programa, opciones del sistema, ubicaciones de archivos, y en esta lista voy a buscar en la parte inferior perfiles de pieza soldada. La selecciono y voy a agregar una nueva ubicación. Un punto importante, en este caso yo debo de agregar la ubicación donde se encuentre guardada mi carpeta estándar o la carpeta que va a funcionar como el estándar. Si recuerdan, en este caso yo tenía una carpeta que se llama Webinar Estructuras y tengo otra carpeta de perfiles personalizados donde guardé mi archivo de perfil. Lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta de Webinar Estructuras, que es la ubicación donde se encuentra guardada mi carpeta estándar, y seleccionarla como la ubicación para mi herramienta. Acepto las condiciones. En este caso, como ya la tenía agregada, no me mandó ningún mensaje. Aquí generalmente lo que va a hacer el software es mandarle los permisos de administrador, ya que está generando una modificación en las rutas de búsqueda del software. No se vayan a espantar en ese caso, simplemente hay que dar clic en aceptar. Si no tenemos los permisos necesarios, hay que ir con la gente de sistemas para que nos pueda conceder estos accesos y no tener ningún problema. Lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicar una nueva operación de miembro estructural. En este caso, si realicé los pasos correctos, al momento de generar el estándar, debe de aparecer mi nuevo estándar, que es la carpeta de perfiles personalizados.
Y en los tipos deben de aparecer, en este caso, el nombre con el cual guardé ese archivo con configuraciones. Si recuerdan, le coloqué el nombre de tablas y tiene el estado de configurado. Lo selecciono y los tamaños van a ser las configuraciones que creé, 8 por 1,5 y 10 por 2. Voy a seleccionar la primera de las configuraciones, 8 por 1,5, y voy a seleccionar en los grupos las líneas de este croquis. En este caso, como es un grupo de líneas o es un croquis con grupo de líneas paralelas, lo que puedo hacer es seleccionar directamente el croquis del árbol de operaciones. La selecciono y lo que voy a tener es barridos los perfiles o el perfil de esta tabla a través de todas las líneas de este croquis. Lo siguiente que voy a hacer va a ser orientar primeramente el perfil. Para ello voy a utilizar esta otra casilla que se llama alineación. En esta casilla voy a seleccionar una línea de referencia con la cual quiero que se alinee mi perfil y seleccionar el eje que más me convenga, en este caso el eje vertical o el eje horizontal de mi perfil. Lo siguiente que voy a hacer va a ser ubicar este perfil para colocarlo en la parte interna de este elemento. Acepto las condiciones y observen que todos los perfiles están generados y alineados de manera correcta. Si ustedes desean hacer un cambio sobre la estructura, es decir, tal vez nuestro jefe nos pidió generar un cambio en esta tabla y utilizar una configuración diferente, únicamente lo que vamos a hacer es editar la operación y puedo cambiar desde el tamaño, el tipo o el estándar del cual estoy manejando. La ventaja que tenemos aquí es que toda la estructura que yo ya tenía, es decir, la orientación del perfil como tal, el tamaño o la orientación de estos elementos se va a quedar tal cual. Únicamente lo que vamos a estar haciendo es cambiar de perfil o de tamaño. Bien, ahora ya que tenemos generado esta parte, vamos a preparar esta estructura para poder generar una documentación técnica. Primeramente voy a ir al árbol de configuraciones para mostrarles algo interesante. Al momento de que nosotros activamos un entorno de piezas soldadas, se van a generar estas dos configuraciones de manera predeterminada. Estas configuraciones va a ser una configuración principal llamada como mecanizada y una configuración derivada llamada como soldada. En este caso la herramienta lo hace para poder apoyarnos con estas dos diferencias y poder generar los diferentes estados de mi estructura. Es decir, en la configuración de como soldada puedo representar únicamente la estructura sin ninguna operación de mecanizado, sin ninguna generación de algún barreno de anclaje o alguna otra operación diferente. La operación o la configuración de como mecanizada la puedo utilizar para representar todas esas operaciones posteriores a la generación de la soldadura. Si recuerdan el proceso para una etapa de este tipo, generalmente primero se soldan las estructuras y posteriormente se realizan las operaciones de mecanizado como cortes o barrenos para poder anclar o para poder soportar esta estructura. Lo que voy a hacer va a ser activar esta configuración de piezas soldadas o como soldada. Voy a esconder por aquí lo que se acaba de ver, algunos elementos. Y voy a mencionarles algo importante. Recuerden que al ser una configuración derivada, todo lo que yo genere en esta configuración cuando esté activa, no se va a ver representada en la configuración principal. Lo que sí va a pasar es que si yo genero algún cambio en la configuración principal, al ser una configuración derivada, se va a ver representado o va a absorber esos cambios esta configuración de como soldado. ¿Vale? Una vez colocado, voy a colocarme en una vista superior y voy a acercarme a este segmento. Lo que voy a hacer a continuación va a ser aplicar un cordón de soldadura con esta herramienta y voy a seleccionar la selección automática. Esta selección automática funciona como un lápiz, donde lo único que tengo que hacer es barrer el lápiz a través de las secciones del elemento donde yo quiero generar mi cordón de soldadura. Voy a cambiar la orientación para que se alcance a ver un poco mejor esta situación y lo que voy a hacer nada más es únicamente generar una propagación tangente. Si requiero generar un cordón más, únicamente lo que voy a hacer es barrer a través de otra sección en la cual quiero generar este cordón y así sucesivamente. Sobre todas las intersecciones que yo tenga de los perfiles, puedo generar estos elementos o estos cordones de soldadura. Voy a aceptar las condiciones para poder observar qué es lo que hace la herramienta. Gráficamente, la herramienta va a entregar algo como esto. Esto es un apoyo visual para indicar al software o para indicarme que existe un cordón de soldadura generado en esta sección. Si alcanzan a ver por aquí, existe también lo que es un símbolo de soldadura, el cual es completamente editable.
Si ustedes dan doble clic sobre él, se va a abrir esta ventana de propiedades, donde podemos cambiar el símbolo de qué es el acabado o cuál es el acabado que debe de tener este elemento, donde también contamos con las librerías de los principales estándares, símbolos ANSI y símbolos ISO de soldadura. Vale, por el momento lo voy a dejar tal cual como lo tenemos, y lo siguiente que voy a hacer va a ser regresar al árbol de operaciones para mostrarles lo siguiente. Cuando yo agrego cordones de soldadura mediante esta herramienta, lo que va a aparecer es una nueva carpeta llamada carpeta de soldaduras. Dentro de esta carpeta se van a guardar como tal todas las operaciones de cordones que yo haya generado. En este caso, si yo doy un clic derecho y entro a las propiedades, puedo colocar propiedades o datos como el material, en este caso un acero al carbón, y puedo colocar un proceso de soldadura, en este caso un proceso de soldadura de arco manual con electrodo metálico. Algunos otros datos que podemos introducir son como los costes, para poder tener un costo aproximado de cuánto me generaría o cuánto me costaría generar la soldadura de este elemento. Acepto las condiciones y ahora lo que vamos a hacer es visualizar el listado de cortes. Ya generamos la soldadura que requiero. Ahora en el listado de cortes observen que se van a encontrar agrupados todos los elementos que contienen características similares, en este caso longitudes, materiales, etc. Observen que hay dos símbolos diferentes. Este símbolo es generado para las operaciones con miembro estructural y este símbolo de carpeta es para todas las operaciones estándar. Operaciones generadas por una saliente normal como la placa de anclaje y operaciones como los cartabones. ¿Vale? Renombré ya cada uno de estos grupos para tener un proceso más adecuado y lo único que voy a hacer en la última parte es renombrar esta parte o estos elementos. Le voy a colocar el nombre de escalón y voy a agregar un material a estas tablas. El material global que tengo asignado es un acero al carbono aleado. Este material está aplicado a toda la estructura o a todos los miembros estructurales. Si lo que yo requiero es que estos elementos tengan un material diferente, los voy a seleccionar todos y voy a seleccionar un material, en este caso de la lista de materiales que nos ofrece SolidWorks. Le voy a aplicar un material o una madera, que en este caso le voy a aplicar el material de cedro. Lo aplico, lo cierro y este material va a estar aplicado directamente a este grupo de elementos. Ahora, ¿qué información puedo conocer acerca de estos elementos? Si voy a las propiedades, observen que las propiedades que puedo acceder o la información de la cual tengo presente son longitudes por elemento individual, ángulos de corte, una descripción de qué es el material que estoy utilizando, el material que tiene este elemento como tal, la cantidad, una longitud total de todo este grupo y un peso de la herramienta. Esto es bastante útil, ya que generalmente el cálculo del peso también se realiza de manera manual en el método tradicional. En este caso SolidWorks lo hace de manera automática y lo está generando para que no lo tengan que hacer de manera manual. ¿Qué pasará con los elementos? Como en este caso, los elementos que no son de miembro estructural. Estos elementos únicamente tienen tres informaciones: el material, la cantidad y el peso. Para que yo pueda agregar cierta información, en este caso observen el cartabón. Para el cartabón yo requeriría saber o conocer elementos como el espesor y tal vez la placa base que yo necesito para poder cortar este cartabón. Para ello lo que voy a hacer es dar un clic derecho sobre este grupo de elementos y crear un cuadro delimitador. Aparentemente no sucede nada, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Se genera un cuadro delimitador, que en este caso es un croquis en 3D, que va a envolver como tal toda esta operación para poder conocer longitudes, anchos y espesor de la pieza. Si yo vuelvo a entrar a las propiedades del elemento, observen que ahora estos cartabones ya tengo una descripción, un grosor, ancho, largo y un volumen. Ahora, ya que tenemos preparada esta pieza para poder generar un dibujo de fabricación, lo último que voy a hacer es ir a crear un dibujo para esta estructura. Voy a seleccionar un estándar C y lo que voy a hacer es arrastrar la vista isométrica. Voy a esconder algunos elementos, voy a cambiar el estado de visualización y voy a generar una escala, más o menos esta escala, que me permita visualizar la herramienta o la estructura de manera correcta. Lo primero que voy a hacer es traer toda esa información que acabamos de ver en la lista de cortes. Selecciono la estructura, voy al apartado de tablas en mi dibujo y voy a traer un listado de cortes para pieza soldada. Le agrego
voy a generar en este caso, o voy a seleccionar una lista de cortes que ya tengo guardada en este momento. Y al momento de que yo la genere, lo que voy a hacer es generar este elemento. Este listado de cortes, observen, tiene toda la información necesaria para mi elemento. Tiene identificado por ítems cada uno de los elementos que conforman la estructura, la cantidad de elementos que tiene cada uno de los grupos, una descripción, una longitud y un peso específico. Cabe mencionar que estos elementos o estas tablas se pueden personalizar completamente. Por ejemplo, si yo deseo agregar una columna más, simplemente inserto una columna tal cual como lo hago en Excel, y ahora lo que voy a hacer sobre esta columna en el panel izquierdo es agregar una nueva propiedad personalizada, como en este caso, por ejemplo, tal vez el material del cual están hechos estos elementos. Acepto, voy a colocar estos elementos, y cabe mencionar que una de las ventajas que también nos ofrece SolidWorks es que esta tablita, tal cual como ustedes la tienen aquí, la pueden guardar para estandarizar este tipo. Simplemente damos un clic derecho sobre la esquina izquierda, guardar como, y seleccionamos el tipo de plantilla. En este caso también tenemos la posibilidad de guardarlo como un archivo de Excel, un TXT o un archivo CSV, para poder utilizarlo o para poder generar una interacción con un sistema ERP. Una vez que ya lo tenemos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar los globos para identificar cada uno de los elementos de esta estructura. Y voy a verificar únicamente que esté correcto. El ítem número 1 es el bastidor, el grupo del bastidor. Observen que el elemento número 1 me está indicando los elementos del bastidor. El elemento número 6 son el ítem de las patas y me está colocando el elemento correcto. Ahora, ¿qué pasaría si yo requiero generar la vista individual de uno de estos elementos? De mi árbol o de mi paleta de vistas voy a jalar una vista frontal. La voy a colocar de este lado. Y en este caso, observen, cuando trabajo con piezas multicuerpo, voy a tener activada esta casilla, seleccionar sólidos. Simplemente la activo y voy a seleccionar el sólido del cual quiero generar las vistas. Selecciono esta pata, acepto, y la herramienta me va a entregar directamente la vista únicamente de este elemento. Lo voy a generar o lo voy a guardar para acá y voy a generar una vista proyectada hacia la parte superior y colocaré algunas cotas para definir completamente este miembro estructural. Voy a colocar unas cotas por acá para poder generar esta interacción entre la estructura completa y el perfil estructural. ¿Listo? Para finalizar como tal esta etapa del elemento de la estructura, lo que voy a hacer es generar una nueva vista. Si recuerdan, hace rato utilizamos la operación o la configuración como soldada para poder generar los cordones de soldadura. En este caso, de igual forma, es recomendable que ustedes utilicen varios dibujos para que uno solo no se sature y puedan hacer un buen uso como tal del espacio que representa la estructura. Voy a generar una vista superior, voy a generar un detalle de la pieza en esta sección donde generamos el perfil, y lo que voy a hacer es traer los elementos del modelo, quitando las cotas y marcando estos tres elementos, símbolos de soldadura, oruga y un elemento de tratamiento en extremos. Acepto las condiciones y lo que voy a hacer con este elemento es traer este tipo de información. Si recuerdan, el cordón que nosotros hicimos tenía un valor de 0.25 y tenía este símbolo. Adicionalmente, en cada una de los perfiles donde generemos el cordón, se va a generar este símbolo que llamamos oruga, el cual es completamente personalizable, tanto en tamaño, en forma, como en orientaciones. Es importante mencionarles también que el símbolo se puede editar directamente desde aquí. Si ustedes seleccionan un símbolo, dan doble clic, van a volver a entrar a este símbolo que nosotros generamos al principio. Bien, dado esto, lo último que nos falta hacer es generar una tabla con el proceso de la soldadura o para poder indicar el proceso correcto de soldar esta pieza. Lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar la vista, ir a las tablas y ahora traer una tabla de soldadura. Acepto las condiciones y voy a colocar esta tabla en la parte inferior. Observen qué tipo de proceso me trae. Me trae un número de elemento, el tamaño de la soldadura, el símbolo, una longitud,
el material que yo coloqué en la información de las propiedades de ese elemento y una cantidad. Si requiero generar alguna otra información, lo que voy a hacer es agregarla y en este caso, por ejemplo, colocar el proceso que requiere esta soldadura. Bien, esta sería la parte final para concluir lo que es la demostración de la herramienta. Es algo rápido, sin embargo muestra las principales características de las herramientas de piezas soldadas. Voy a continuar en la presentación y vamos a continuar con el punto número 5, las ventajas de utilizar las herramientas de SolidWorks. En este caso tenemos una de las principales, que es la generación de trayectos simples, puesto que puedo utilizar cualquier segmento de línea o arco para barrer el perfil. Como otra de las ventajas es que se pueden realizar cambios rápidos únicamente modificando cotas, eligiendo otro tamaño de perfil o incluso cambiando el tipo de perfil utilizado. Cualquier cambio que se genere en la estructura se va a actualizar en el plano de manufactura, evitando que tener que retrabajar en el plano. Trabajar con las bibliotecas estandarizadas me asegura que la estructura que diseñe se podrá fabricar y cumple con los estándares comerciales. Otra de las grandes ventajas es la versatilidad que nos permite agregar los perfiles personalizados e incluir como tal datos importantes como el peso en la lista de cortes para poder hacer un cálculo rápido de ese elemento. A su vez también nos permiten como tal personalizar estas plantillas de lista de cortes para que me entregue la información correcta o la información que yo necesito. Puedo agregar y contabilizar lo que es la soldadura y mezclar estos modelos con elementos de chapa metálica. Como resumen, SolidWorks ofrece las herramientas que nos permitirán generar el diseño más rápido y con menos errores. Asimismo, con las herramientas mostradas lograremos entregar información completa para la manufactura del producto. Actualmente, el portafolio de soluciones de SolidWorks no solo abarca lo que es el diseño mecánico, tenemos la capacidad de abarcar o de impactar en diferentes áreas del desarrollo de un producto, desde el diseño conceptual, el diseño mecánico, el diseño eléctrico, la validación, colaboración, la manufactura y hasta la administración del mismo. Los invito a que entren a nuestra página de internet www.dmd.com.mx, donde podrán encontrar toda la información acerca de las soluciones que nos ofrece SolidWorks. A su vez también encontrarán una sección de e-learnings, donde son videos tutoriales que podrán aprender las principales características de ciertas herramientas. Adicionalmente van a poder descargar lo que es el add-in DMD Help, que ha desarrollado diseño y manufactura digital para poder entregarles o brindarles un soporte técnico completamente correcto, completamente bueno. En nuestro canal de YouTube van a encontrar los One Minute Tip, que son videos cortos donde nos van a mostrar las principales características de ciertas herramientas. A su vez también van a encontrar la herramienta o la sección de seminarios en línea, donde al finalizar esta transmisión se estará subiendo toda esta grabación para que ustedes puedan revisarla con un poco más de tiempo. En el blog de DMD van a encontrar como tal varios documentos, desde lo que son soluciones de problemas típicos, las actualizaciones de software y el calendario de cursos especializados que como diseño y manufactura digital ofrecemos alrededor de todo el año.